Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, este espacio que hacemos pensando, ¿cierto?, en la salud, en el cuidado, en la ciencia, el bienestar de las personas. En el día de hoy tenemos dos temas para abordar durante nuestra hora de programa. Pero en una primera parte vamos a estar hablando sobre la adicción a las tecnologías, a los aparatos tecnológicos, los celulares, las tablets también. Vamos a estar hablando sobre eso, específicamente lo que pasa con los adolescentes. Y en una segunda parte del programa vamos a estar profundizando sobre una investigación bien interesante que la lideran académicos y académicas de la Universidad de Magallanes para la detección precoz del cáncer gástrico. Son los dos temas que vamos a estar abordando en nuestro programa del día de hoy, pero para iniciar queremos invitarlos a conocer qué fue lo que nos dijeron los vecinos del barrio San Borja, acá en Santiago, a quienes les consultamos sobre el uso de la tecnología, los aparatos tecnológicos. Nos preparó esta nota nuestro compañero Darko Monentón. ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo pide a gritos que te vayas a dormir, pero aún así te resistes con tal de terminar aquel videojuego que te trae atrapado durante semanas? ¿O eres de los que al despertar lo primero que haces es revisar las redes sociales y si tienes por ahí algún mensaje pendiente? Si tu respuesta a estas preguntas es sí, déjame contarte que es muy probable que sufras algún tipo de adicción a la tecnología. Estamos aquí en la calle para saber cuánto conoce la gente acerca de esta dependencia. Sí, cuando me levanto lo primero que hago es tomar el celular, veo la hora, veo el WhatsApp, veo el Instagram, respondo mensajes, entonces ya, eso al tiro habla de que soy adicto a la tecnología. La dopamina que genera en el cerebro, todo eso como que engancha y uno sigue. Igual trato como de mantenerlo a raya, pero es un poco adictivo. A la validación por las redes sociales, ya sea en torno a, no sé, a los likes que puedas tener en una foto o a los seguidores. Juego Minecraft. ¿Y cuánto rato? No sé, como al menos 2 horas. Los niños están pegados a los celulares, no comparten y además porque todo, absolutamente todo depende de la tecnología últimamente. Los pagos, la comunicación. Como que me pueda trastornar o volver loco, no sé. Pero la falta de eso sí... Sí vuelve loco. Sí volvería loco. La adicción a la tecnología es aquel impulso incontrolable que nos hace sentir que nuestro mundo como que no funciona si no estamos en contacto con él a través de algún dispositivo. Me refiero al celular que llevas en tu bolsillo, el computador que decimos que es indispensable para el trabajo o la consola de videojuegos que mata nuestras tardes de ocio. Esta dependencia es una verdadera enfermedad y no te lo digo yo, lo dice la OMS. El uso excesivo de las tecnologías nos puede llevar a romper nuestras relaciones sociales directas y reales, ya que la única manera en que validamos estos nexos se dan a través de un dispositivo o pantalla. Le agradecemos ahí a nuestro compañero Darko, ¿cierto?, por esta interesante información y también a los vecinos, a todas las vecinas también que participaron de esta nota. Y es cierto, pasamos muchas horas en nuestros celulares, a todos nos pasa que podemos estar minutos, horas, incluso revisando redes sociales, contestando mensajes por WhatsApp. Entonces hay que tener también ahí quizás un equilibrio entre la vida real, ¿cierto?, y lo que pasa a través de estos aparatos. Para conversar sobre este tema, queremos ahora contactarnos con la siguiente especialista. Nos acompaña Natalie Uribe, ella es psicóloga clínica de la Universidad de Talca y justamente es especialista en psicoterapia. Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Maritza, bueno, para mí un gusto poder acompañarlos acá en este programa y poder conversar acerca de este tema, cierto que es muy relevante, contingente y que ya lleva sus buenos años. Aproximadamente estamos hablando de esta fobia específica, más allá de 10 a 14 años también, que ya ha comenzado a aparecer ya como sintomatología más presente. Lo que sí es interesante comentar, Maritza, es que desde la visión más, desde el sistema de clasificación internacional en trastornos mentales, la nomofobia todavía no es considerada como un trastorno mental específico, oficialmente hablando. Pero sí, en términos clínicos, un poco de lo que se puede observar en la clínica, ¿cierto? Con los pacientes uno va observando comportamientos adictivos que nosotros, claro, llamamos nomofobia, pero claro, oficialmente no está definido así, sino que se define en términos más coloquiales, un poco desde las publicaciones y artículos que han señalado algunos colegas, investigadores, pero oficialmente todavía no apunta a ese concepto. Ahora, ¿Natalia? si tuviésemos que...
¿Sí? Sí, sería bueno partir contándoles justamente a nuestros telespectadores qué significa este concepto, ¿no? Y en qué momento se puede transformar en una adicción el uso de una pantalla. Claro, este concepto se asocia principalmente a la dificultad, intolerancia, ¿cierto?, de poder desprenderme de este aparato tecnológico. Por lo tanto, no es una fobia al aparato móvil, sino que al contrario, es una fobia, es una intolerancia, una dificultad a la desconexión de este aparato. Y si tuviésemos que ubicarlo, a lo mejor, ¿cierto?, dentro de los sistemas de clasificación en salud mental, en trastornos mentales, podemos asociarlo más a un trastorno en la línea más ansiosa, específicamente lo que sería una fobia específica. Ya es un tipo de fobia específica que nosotros llamamos nomofobia. ¿Por qué es tan importante, pensando específicamente en los adolescentes, ¿no? ¿Por qué es tan importante poner también ahí límites? ¿Cómo ponemos límites? Pensando en las mamás, en los papás que nos están siguiendo, ¿cierto? Hasta ahora en el programa y se preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo le pongo un límite? ¿Horario? ¿Se lo quito? ¿No se lo quito? ¿Cómo manejamos esa situación? Es súper importante que podamos asumir que esta fobia específica puede estar presente en todas las personas, no solamente en los adolescentes, pero claro, efectivamente, como tú señalas, nuestros muchachos adolescentes están mucho más expuestos o vulnerables a este tipo de situación, ¿cierto?, o estado, debido a la etapa vital en la que se encuentran, donde hay búsqueda de identidad, donde hay muchas veces mayor familiaridad con respecto a lo que es el mundo del Internet, a diferencia de personas mayores, y desde ahí se hace necesario poder acompañar para poder prevenir este tipo de situaciones adictivas, acompañar justamente como tú planteas, la importancia del horario. El horario tiene beneficios, por ejemplo, nos ordena mentalmente, ordena nuestras rutinas cotidianas, y por otra parte se le enseña el hábito de poder distribuir de mejor forma las diversas actividades del día a día. Para una persona que se encuentra en la etapa de la adolescencia, es muy importante que reciba normas, límites, ya que desde ahí también comienza la preparación de la regulación, ya sea de su conducta, de sus emociones, el poder entender que en un sistema social existen ciertos acuerdos o consensos establecidos que le van a permitir poder compartir en el entorno en general. El hecho de aceptar, por ejemplo, que hay rutinas, horarios, a futuro será un beneficio también en el ámbito también laboral. Natalia, estoy pensando en las mamás, en los papás, en las tías, en quienes están, ¿cierto?, frecuentemente con adolescentes. ¿A qué señales deberían ellos estar alerta? ¿Qué comportamientos pueden ir cambiando? ¿Aislación? ¿Poca comunicación? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Súper buena observación, una muy buena pregunta. Es súper importante que prestemos atención a qué ocurre con este joven, ¿cierto?, una vez que está lejos del aparato móvil. Esa parte o ese momento es muy clave para poder detectar si estamos ante una situación de adicción o estamos comenzando a desarrollar una adicción respecto al malestar. Entonces, lo primero es darnos cuenta, más allá de la sintomatología, es darnos cuenta del momento. En el momento exacto en que la persona se ve alejada del aparato móvil, prestar atención a cómo reacciona. O a lo mejor está el aparato móvil ahí presente, pero no hay carga suficiente, el aparato está descargado, también prestar atención a cómo reacciona. Ahora, en relación a la sintomatología, ¿cierto?, que uno sí le llama desde el área más clínica, prestar atención, por ejemplo, a respuestas donde él dice, ¿cierto?, o por ejemplo, palpitaciones, sudor, inquietud motora, las sensaciones de angustia que incluso pueden comenzar a verbalizar, irritabilidad ante esta dificultad de no poder estar conectado. Entonces, un poco va más en la línea de respuestas ansiosas, respuestas de malestar y de irritabilidad. Son como las manifestaciones más notorias, más evidentes. Eso en términos de los primeros indicios.
Lo otro también que es importante es prestar atención al comportamiento o a la conducta social que tenga esta persona, en este caso el joven, ya que hay una correlación entre mayor adicción específicamente al móvil y una baja en la interacción social. Entonces, si a todo lo anterior le sumamos un aislamiento social y le sumamos también desorden del sueño, ahí vamos evidenciando mucho mejor esta conducta adictiva. Natalia, otro tema también relevante que va de la mano de esto son las redes sociales. ¿No? Y ahí también hay un tema emocional de qué mostramos ahí o qué nos muestran también. ¿Cómo puede eso también afectarnos? El bullying que se puede llegar a producir a través de las redes sociales. ¿Cómo manejamos también esa situación? La verdad es que una de las variables hoy día mantenedoras de esta conducta adictiva, quizás no vamos a decir que es la causante, ¿cierto? Pero sí es una variable mantenedora, porque eso también es importante. Cada vez que aparecen situaciones de tipo mental, ¿cierto? Fobias, ansiedad, etcétera, siempre es importante que las personas sepamos que es multifactorial. No podemos responsabilizar a la pandemia, no podemos responsabilizar a la propia persona. Siempre la multiplicidad de factores configuran este desencadenante, que vamos a llamar fobia, ¿cierto? O adicción en específico. Con respecto a esta variable, ¿cierto? Que es el tema de las redes sociales, es importante señalar que es una variable mantenedora que viene como a acrecentar más la sobrevaloración del recurso tecnológico, ya que hoy día nuestros jóvenes, y esto además lo vino a acrecentar aún más la pandemia, nuestros jóvenes hoy día se comunican principalmente desde un piso más tecnológico digital y no tan así desde lo presencial. ¿Ya? Por eso que este año, cuando se comienza a generar esta presencialidad en los colegios, se fue evidenciando muchas situaciones de bullying, de matonaje escolar, ya sea físico y psicológico, justamente porque estamos con generaciones, tanto de etapa escolar y adolescente, que están con muchas dificultades en la resolución de conflictos, dificultades en la convivencia y en la interacción social. Es en el fondo como la sensación de estamos con generaciones que no saben comunicarse cara a cara. Y eso, ¿cierto?, se viene a acrecentar por este contexto de 2 años en confinamiento debido a una pandemia, en donde el recurso digital fue el principal medio de comunicación, y por otra parte, debido a la sobrevaloración que se le ha dado a las redes sociales. Natalia, estoy pensando también en quienes nos siguen, ¿cierto? Y están reconociendo algunos rasgos, situaciones de sus hijos, sus familiares, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A quién recurrir si yo veo que estoy frente a una situación así? Bueno, lo primero es señalar que clínicamente nosotros vamos a señalar que hay fobia específica cuando la persona ha manifestado todas estas sintomatologías que hemos conversado durante un par de meses. Específicamente hay quienes dicen, y así también lo plantea el sistema de clasificación, al menos 6 meses, ¿ya? Entonces tiene que existir un tiempo determinado con una cantidad de sintomatologías existentes, donde además esta sintomatología afecte su rendimiento escolar, social, alimenticio, de concentración, etc. Pero por supuesto la idea no es llegar, ¿cierto?, a esta conducta adictiva, y la idea es prevenir. Entonces desde ahí, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es trabajar primero a nivel familiar, la misma familia que comience a problematizar sobre esto. Súper importante que se hable con el joven, que se converse respecto a lo que está sucediendo, que la persona pueda darse cuenta que este es un problema que está surgiendo dentro de casa y fuera de casa. Entonces lo primero es problematizar dentro del hogar, y desde ahí, si esto se prolonga, por supuesto que la idea es pedir ayuda a un psicólogo clínico, ya que este especialista, ¿cierto?, es quien puede acompañar terapéuticamente, trabajando con este, digamos, adolescente, joven, esta conducta ya adictiva. Ahora, importante, los psicólogos también vamos a trabajar
bajo la lógica de la prevención. Por lo tanto, no es necesario que vaya a consulta solo cuando esté la persona, ¿cierto?, con todos los indicadores ahí explícitos. Si podemos prevenir y podemos apoyarnos con terapeuta, excelente. Para prevenir, ¿cierto?, y para ayudar también a la familia, porque eso es lo otro. Este tipo de situaciones tiene que ser abordado con el adolescente y además con la familia. Tiene que ser en los dos niveles. Ya, uno porque es menor de edad y lo otro porque él pertenece a un sistema familiar y este sistema familiar también tiene que hacer cambios, porque es muy probable, quizás no ocurre siempre, pero es muy probable que así como tenemos conducta adictiva en el uso del teléfono de parte del adolescente, más de algún integrante de la casa le esté pasando lo mismo. Sí, de hecho, muchas veces uno está en un almuerzo familiar, ¿cierto? O está en alguna junta y uno, no sé, mira, están todos con el celular. Sean adolescentes, sean personas mayores, de 30, 40, 50, la edad que es una cosa que está muy naturalizada, ¿cierto? El uso de redes sociales y todo. Quería preguntarte, hablábamos recién de las redes sociales, pero quería preguntarte también por los videojuegos, porque ahí también hay otro tema, son muchas las horas, hay una interacción con otras personas a través de la pantalla. ¿Cómo también ahí normamos eso? ¿Hay que poner límites, horarios? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como recomendación, yo pienso que, fue una herramienta en pandemia súper necesaria para la familia. Yo quiero ahí, no quiero demonizar, ¿cierto?, este recurso, porque creo que fue un apoyo para las familias. Claro, ¿dónde está el riesgo cuando es en exceso? Pero como recomendación, la clave es que existan en el día, más que negar el uso, ¿cierto?, es que pueda, por un lado, diversificar las actividades, o sea, que este adolescente o que los niños puedan comprender de que el espacio recreativo no solamente es el recurso videojuego o es el uso, ¿cierto?, de tablet o de teléfono, sino que además, más que quitar eso, porque ya el niño lo presenta, ya lo tiene como dentro de sus hábitos, más que quitar eso, sería invitarlo a que diversifique las actividades. O sea, dentro del día que mantenga su rato de videojuego, pero además que vaya ocupando más actividad deportiva, que acompañe en la casa, por ejemplo, en la cocina, en el jardín, porque muchas veces los papás, los cuidadores, se complican mucho en la consulta y te dicen, no tengo tiempo, estoy cansado, no sé qué puedo hacer para quitarle el teléfono. Y ahí la indicación, por lo menos lo que uno va observando, que es bien positivo, es hagámoslo parte de la rutina de nosotros. Si estás cansado, si no hay mucho tiempo, entonces a lo mejor invítalo a cocinar, invítalo a hacer actividades cotidianas dentro de la casa, porque todo parte por el vínculo. Natalia. Entonces, por un lado sería, ¿sí? Sí. Estamos ya finalizando la entrevista. Solo muy cortito preguntarte, ¿algunas de estas recomendaciones tú las aplicas? ¿Tienes hijos? ¿Tienes algún adolescente, cierto, cerca tuyo? Y decir, cierto, que esto funcione, que hay que conversarlo también en familia. Exacto. Bueno, tengo una hija de 9 años, así que entiendo perfecto lo que estamos conversando, más lo que uno va viendo con los pacientes. Y claro, principalmente si tuviésemos que hablar de ideas fuerzas, como para terminar, importante los horarios, importante siempre explicar el por qué y el para qué del horario, y que el joven y el niño no piensen que es algo personal como una sanción directa hacia ellos, sino que hay todo un tema educativo y de, en el fondo, la invitación de que ellos puedan diversificar sus actividades en su día a día. Principalmente es eso. Ahí están las recomendaciones todas entregadas. Entonces le agradecemos a Natalia por acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, hay que conversar estos temas. Que te vaya muy bien. Chao. Igual. Chao. Lo decía nuestra especialista, ¿cierto? Hay que conversar, hay que poner estos temas sobre la mesa. Es importante el apoyo familiar también. Es importante estar alertas, atentos a estas señales que nos decía ella, ¿cierto? Para que nuestros jóvenes hagan un consumo, ¿cierto?, adecuado del celular, de las redes sociales y también de los videojuegos. Los queremos invitar ahora a nuestra sección Con Ojo de Especialista para que conozcamos la respuesta que nos trae esta semana a la consulta el doctor de la Fundación Arturo López Pérez, Camilo Sandoval, quien nos responde en esta ocasión ¿qué pasa con el cáncer de próstata? ¿Puede afectar nuestra actividad sexual? Revisemos. La próstata es un órgano que tiene que ver con la sexualidad. Es básicamente el órgano que permite la producción del líquido seminal.
Una vez que uno somete al paciente a tratamientos activos contra el cáncer de próstata, ya sea cirugías o radioterapia, se pueden producir secuelas en las estructuras que tienen que ver con la erección del pene. Muchos hombres sometidos a operaciones de la próstata por cáncer pueden eventualmente tener problemas de erección, problemas de potencia sexual. Es una secuela preocupante por la cual los cirujanos nos preocupamos de desarrollar tecnología y técnicas que minimicen el daño, además de que ya contamos con una serie de herramientas químicas, medicamentos en particular, que ayudan a que esa función del cuerpo se pueda recuperar rápidamente. Si bien hay riesgo y pueden haber secuelas sexuales, hoy día los resultados son muy favorables y la gran mayoría de los pacientes recuperan su sexualidad al cabo de un tiempo. Le agradecemos al doctor Sandoval por esta interesante información. Él nos está acompañando semana a semana con la sección El Ojo de Especialista, con interesantes datos, respuestas y contenido. Los invitamos ahora a una breve pausa. A la vuelta vamos a viajar al sur de nuestro país, vamos hasta la Universidad de Magallanes porque tienen un interesante estudio que les vamos a estar contando, pero a la vuelta de la pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta en Con Ojo Clínico. Recordarles nuestro correo canal@uchile.cl para que nos escriban, se comuniquen ahí. También pueden proponernos temas si quieren o mandarnos alguna sugerencia para el programa. En esta segunda parte vamos a hablar sobre un estudio de la Universidad de Magallanes y que tiene relación con los biomarcadores. La periodista Ivette Barrios nos preparó la siguiente nota con 4 claves para entender primero este concepto. Miremos. Los biomarcadores son moléculas que pueden detectar enfermedades como el cáncer gástrico. No son invasivos y permiten realizar un diagnóstico preciso y temprano. Actualmente, la endoscopía es el único examen que diagnostica el cáncer gástrico de manera temprana, pero no puede precisarlo sin el análisis de otros exámenes invasivos. Chile no cuenta con exámenes eficaces de detección temprana de patologías. Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, GloboCan, a nivel nacional, el gástrico representa la segunda causa de muerte por esta enfermedad. En nuestro país, el grupo científico GEMA, en colaboración con el Hospital Clínico de Magallanes, han sido fundamentales para el desarrollo de los biomarcadores moleculares. Ahí le agradecemos a Ivette Barrios por esta nota que nos introduce a la entrevista que vamos a tener ahora, porque nos acompaña justamente Yolanda Espinosa. Ella es bióloga, doctora en genética y académica de la Universidad de Magallanes. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Partamos por aterrizar el tema, lo veíamos en la nota introductoria. Expliquémosles a la gente, a quienes nos están viendo hasta ahora, qué son los biomarcadores, cuál es la importancia que tienen, sobre todo en el caso de esta investigación en el análisis, ¿cierto?, y la detección precoz del cáncer gástrico. Sí, mira, como la nota avanzaba muy bien, muy correctamente, los biomarcadores son moléculas que se detectan. Estamos hablando de biomarcadores no invasivos, ¿de acuerdo? Que es un tipo de biomarcador que es el que nosotros buscamos, que se detectan en fluidos, ¿de acuerdo? Corporales. Nosotros estamos buscando en sangre. Son biomarcadores de, como la palabra dice, moléculas biológicas que están marcando, ¿de acuerdo?, un estado determinado fisiológico en el cuerpo. Entonces, en este caso, están marcando un estado patológico que puede tener que ver con el desarrollo de un cáncer. En este caso, nosotros buscamos el desarrollo de un cáncer gástrico, ¿de acuerdo? La importancia que tienen es porque, pues, en este caso, como estaba comentando, son marcadores no invasivos, con lo cual significa que a la persona le produce la mínima invasión, el mínimo daño posible. Por otro lado, al no ser invasivos es más fácil realizarlos de manera habitual o a mayor población, con lo cual pueden ser, digamos, de manera más habitual, ¿no?, introducidos en un sistema de salud de manera rutinaria. Y por el otro lado, lo más importante, yo lo que destacaría más es que lo que queremos es encontrar, y por toda la gente que trabajamos con este tipo de tema, buscar biomarcadores no invasivos, pero además de estado de enfermedad no avanzado. Es decir, en el caso del cáncer gástrico, lo importante y lo relevante es buscar un marcador que de hecho se avance a la presencia de la enfermedad, que ya nos esté diciendo que la enfermedad no se ha presentado todavía, pero tiene posibilidades de presentarse, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad lo que estamos buscando es marcar, ¿no?, es decir, trazar, digamos, el avance de la enfermedad a través de un análisis más simple en sangre.
y para llegar antes al diagnóstico, ¿de acuerdo? En el caso del cáncer de estómago es muy importante el cáncer gástrico adelantarnos porque es un cáncer que se presenta con muy pocos síntomas en un estadio precoz, ¿de acuerdo? Y que las herramientas que tenemos para diagnosticarlo son muy invasivas, con lo cual cuando se diagnostica ya estamos en un estado de avance en el cual podemos hacer muy poquito, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que intentamos es buscar biomarcadores, como te decía, en sangre, a través de un análisis de sangre, que nos faciliten esto de determinar y diagnosticar la enfermedad antes de que lleguemos a un estado en el cual no hay marcha atrás. Yolanda, esto, bueno, particularmente lo decíamos, ¿cierto?, sobre el cáncer gástrico, pero esto también se puede aplicar en otro tipo de enfermedades, en otros cánceres. ¿Hay también investigación al respecto sobre eso? Sí, mira, es un campo que está siendo estudiado en gran medida en muchos sitios, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y en muchas enfermedades, en muchos paradigmas de enfermedad, porque realmente lo que te comentaba al principio a lo mejor es que lo que nos marcan los biomarcadores están marcando un estado, digamos, fisiológico, ¿no? Tanto de salud como de patología. Entonces, nos marcan un estado y que puede tener relación primero, por ejemplo, con el desarrollo del cáncer y después puede ser uno más específico con cáncer gástrico o con cáncer de pulmón o con cáncer de colon, pero también podemos estar marcando, por ejemplo, pues bueno, hay biomarcadores que ya se utilizan en realidad, ¿de acuerdo? Proteínas que ya están marcando. La más conocida es el antígeno del prostático, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando hablamos de biomarcadores son estas moléculas que finalmente se encuentran en la sangre en un estado patológico que puede incluir cualquier estado patológico básicamente que nos podamos imaginar. Así que también está el campo desarrollándose muchísimo en enfermedades neurodegenerativas, ¿de acuerdo? Para avanzarnos un poquito a ellas. Así que respondiendo a tu pregunta, sí, efectivamente es un campo que tiene aplicación a todas las enfermedades que podamos imaginarnos. Yolanda, hablemos un poquito también sobre el estudio, ¿no? La situación que muestra también a nivel país y puntualmente de lo que pasa también en Magallanes. Sí, lo que pasa en Magallanes. Bueno, el cáncer gástrico es una enfermedad que se presenta, un tipo de cáncer que se presenta de manera muy irregular en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y donde se está avanzando además muchísimo, por ejemplo, en los países asiáticos el cáncer gástrico tiene una gran prevalencia, pero se está disminuyendo mucho el avanzado, el cáncer gástrico avanzado, y se está detectando en etapas precoces, ¿de acuerdo? Tiene que ver el cáncer gástrico, bueno, como el cáncer en general, hay un componente genético, pero también un componente ambiental muy fuerte, ¿de acuerdo? Y eso hace, volviendo a tu pregunta, que haya diferencias geográficas, ¿de acuerdo? En cómo se presenta la enfermedad y en la prevalencia y también en las tasas de mortalidad. Entonces, lo que pasa en Chile es que, bueno, varios de los factores ambientales a los que se asocia tienen que ver con la alimentación, ¿de acuerdo? También tiene que ver con la infección por Helicobacter pylori, por una bacteria que es muy, muy elevada la prevalencia en Chile, y con hábitos de alimentación, como te comentaba. Y esto, bueno, y también con factores genéticos que son los que menos se conocen todavía. Pero en Chile lo que tenemos es una distribución irregular, ¿de acuerdo? Es decir, en el norte hay muchos menos casos que en el sur. Entonces, hacia más al sur vamos. Sí, solo para preguntarte sobre hombres y mujeres, si hay diferencias también. También. Sí, también hay una diferencia muy importante en hombres y mujeres. Es decir, en Chile, por escribir el panorama, en Chile es más abundante, es decir, la prevalencia es mayor en hombres y es mayor en el sur de Chile, ¿de acuerdo? Es mucho mayor. Cuando hablo del sur de Chile también estoy hablando, por ejemplo, hay estudios y hay una prevalencia muy alta en la Araucanía, ¿de acuerdo? Hay estudios que se están realizando, hay grupos muy potentes de investigación en Chile que están estudiando también el cáncer gástrico en estas regiones. Y lo que pasa también, es decir, se presenta más, la prevalencia es mayor en hombres. Fíjate que esto es una cosa importante e interesante, pese a que las mujeres acuden más. Es decir, pero esto es una cosa general, es como que las mujeres se preocupan más y acuden más para hacerse chequeos, pero finalmente la prevalencia es mucho mayor en hombres, ¿de acuerdo? Es como una vez y media más, es decir, es como por cada 10 hombres, hay 10 mujeres, perdón, hay 15 hombres, ¿de acuerdo? Que tienen cáncer gástrico. Y lo que pasa concretamente en Magallanes también, lo que tenemos es que, bueno, tenemos un hospital maravilloso, pero tenemos muy pocos medios, ¿de acuerdo? Muy pocos especialistas, por ejemplo, no hay patólogos digestivos, ¿de acuerdo? De especialidad de gastroenterología. Entonces, tenemos listas de espera súper altas, ¿de acuerdo? Entonces, en Magallanes, bueno, y cada población, otra cosa que importante en los biomarcadores que hay que entender es que los biomarcadores también hay que buscarlos y a veces son específicos de poblaciones. Me refiero que las poblaciones somos diferentes todos, ¿no? Nuestra genética hace que tengamos, pues,
biologías diferentes y de repente los biomarcadores cambian. Por lo tanto, es importante hacer los estudios en las poblaciones en las cuales se van a aplicar luego. Es decir, por decirlo más claro, hay muchísimos estudios de biomarcadores que se han hecho en Asia, pero a la población asiática es muy diferente, tanto por el background genético como por toda la cuestión ambiental. ¿Yolanda? ¿Perdona? Sí. Sí, obviamente la población, tú lo decías, ¿cierto? Asiática es distinta a la población chilena. Me quedé pensando en esto que decías que en el sur había una mayor prevalencia. Factores, me imagino varios, ¿no? Alimentación, hábitos de vida. Claro. Sí, hay varios, es decir, no hay un estudio concreto que nos diga exactamente qué, ¿no? Pero sí que se conocen varias cuestiones. Una, por ejemplo, es la mayor cantidad y consumo de carnes rojas, ¿no? Es decir, y menos, porque también tenemos factores ambientales que son, digamos, favorecedores del cáncer gástrico, y hay factores ambientales que son protectores. Entonces, comer fruta y verduras es protector, claramente. Es decir, estamos hablando de una patología que afecta al estómago. Es decir, la alimentación directamente nos está afectando, ¿de acuerdo? Entonces, claro, un componente muy importante es esta cuestión que te comento, ¿no? El mayor consumo de carnes rojas en el sur y menor consumo de verduras y frutas, que son protectores. Alcohol también, y tabaco también son factores ambientales que nos están, digamos, abocando a poder desarrollar un cáncer gástrico. Y después otro factor importantísimo, pero esto es bastante generalizado en Chile, es la infección por Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? Una bacteria que bueno, se piensa que más del 80% de la población chilena está infectada, y es una infección que predispone para tenerlo. No significa que teniendo la infección se vaya a tener un cáncer, pero es una infección que predispone, ¿de acuerdo?, para desarrollar un cáncer gástrico. Pero las diferencias entre norte y sur yo las fundamentaría en la alimentación, ¿de acuerdo? Es muy importante ese factor. Y lo de la infección de Helicobacter pylori también puede ser un factor que haya diferencias también por la cepa de Helicobacter pylori que infecta y la interacción entre Helicobacter pylori y la genética del hospedero, que somos nosotros, ¿no? También la genética es diferente de norte a sur del país. Así es. Y entonces hay varios factores que están ahí interaccionando. Son hartos los factores que están en juego con respecto a esta enfermedad. Tú hablabas recién de la falta de especialistas, es algo que se sabe, no es lo mismo estar tratándose una enfermedad en Santiago a estar haciéndolo, ¿cierto?, lamentablemente en regiones. ¿Cómo este tipo de estudios también sirven a aplicar mejores políticas públicas? ¿Cómo tú crees que este tipo de investigaciones también pueden ayudar en ese camino, no? Sí, mira, yo creo que esto es fundamental, esta descentralización, ¿no? Por suerte ya se está llevando a cabo. Entonces, la investigación, digamos, además, bueno, hoy en día está el concepto de medicina personalizada de precisión, ¿de acuerdo? Que es algo que ya se realiza en muchos países, es decir, cada paciente, y esto pasa con el cáncer, cada persona con cáncer y su cáncer es un caso diferente, ¿de acuerdo? Entonces hay que estudiarlo desde esa persona y desde su contexto también ambiental. Entonces, poder realizar, yo de entrada creo que poder realizar investigación aquí, ya en Magallanes, ya es un punto importante para avanzar, ¿no? hacia tener especialistas, conocer qué pasa aquí exactamente, porque es que hay dos problemas. Uno es el problema del traslado, sí, que efectivamente para buscar un especialista hay que trasladarse, pero también es el problema de entender lo que pasa, ¿no? Y para entender lo que pasa en el contexto de esta medicina personalizada de precisión, ¿no? Bueno, tiene 4 nombres, es la medicina 4P que se llama, ¿de acuerdo? Participativa también se llama porque pretende que el paciente participe y se involucre en su enfermedad, lo cual va hacia la mejora. Pues en esto, como volviendo a tu pregunta, es importante que se realicen las investigaciones aquí, ¿no? Y que se entiendan desde aquí, ¿no? Y que la gente, además, en Magallanes, bueno, esto es algo que ya agradezco, aprovecho para agradecer, ¿no?, a todos los participantes. La gente se involucra muchísimo porque se siente realmente como en algo común, ¿no? En un avance común hacia algo que... Sí, justamente sobre eso quería preguntarte, ¿no? Entiendo que hay una patita práctica que ustedes están aplicando también en Magallanes. ¿Cómo ha sido la recepción de los pacientes? El trabajar también en terreno. Sí, mira, ha sido complicado empezar, ¿de acuerdo? Pues porque siempre está el tema de aquí, antes de que, bueno, hace muy poco que estamos haciendo investigación en biomedicina aquí, en Magallanes, ¿no? Entonces fue complicado empezar, ¿no? Porque empezamos, bueno, nosotros en nuestro estudio particularmente tomamos muestras en el servicio de endoscopía del hospital clínico, y para eso, bueno, pues hemos montado tenemos a alguien que va al servicio de endoscopía, explica el estudio, les regala un tríptico, tenemos unas chapitas muy monas que les damos a todos los participantes. Entonces, a partir de eso,
involucramos a la persona y ya le tomamos algunos datos, una encuesta, y después a los clínicos también que están participando de una manera súper buena, pero ha costado empezar costó mucho porque no se hacía, no se realizaba, antes no se entendía por qué. Además, fíjate que nosotros le tomamos muestra justo antes de una intervención que es un poco, pues precisamente, es el origen de todo esto, no es invasivo, es precisamente parte del gran problema que tenemos con el cáncer gástrico, que todo se basa en una endoscopia que es invasiva, claro, que es operador dependiente, entonces no es la mejor herramienta diagnóstica que uno se puede imaginar. Entonces, claro, nosotros abordamos a la persona justo antes de esta endoscopia que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, costó al principio, pero la verdad es que luego la gente se ha involucrado muchísimo y yo creo que todos como que estamos a una, ¿no? En esto. Así es. Yolanda, te queremos agradecer por estos minutos, por ser parte de nuestro programa, por traernos también las investigaciones, los estudios que se están haciendo en regiones, particularmente en Magallanes, de donde tú también eres académica. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a vosotros por esta labor que hacéis, que es importantísima, hablando de participación de todos. Sí. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Le agradecemos a Yolanda, ¿cierto?, por entregarnos esta información sobre los biomarcadores, un concepto que quizás no es tan recurrente, pero es bien importante, ¿cierto?, conocer sobre ellos y sobre todo para la prevención precoz del cáncer gástrico. Nosotros estamos llegando hasta el final de nuestro programa, pero recuerden que siempre tenemos un dato de utilidad para compartir con ustedes sobre los pistachos. Les voy a hablar. Si les gusta comer este producto, pues es una muy buena noticia porque se descubrió que tiene una alta cantidad de antioxidantes, incluso más que los arándanos, por ejemplo, que es algo que comúnmente, ¿cierto?, nosotros consumimos acá en nuestro país y que se producen a lo largo de nuestro país, sobre todo en la zona sur. Así que ya saben, es una investigación de la Universidad de Estados Unidos donde comprobaron que los pistachos, ¿cierto?, son altamente antioxidantes. Y con este dato, entonces, nosotros damos por finalizado nuestro programa. Como siempre, siga la compañía de Uchile TV. Que esté muy bien. Chao, chao.